Había una vez, una familia que a pesar de no tener grandes lujos, se consideraba feliz. Vivían en una modesta casa en las afueras del pueblo, con sus paredes desgastadas por los años, pero llenas del calor y amor que Rosa, la madre, sabía crear. Ella se dedicaba por completo a sus 3 hijos. Andrés, el mayor, un niño tranquilo y responsable que siempre ayudaba con las tareas del hogar. Pablo, de 8 años, con su sonrisa contagiosa y una curiosidad insaciable que llenaba la casa de preguntas, y la pequeña María, de solo 5 años, que con su risa infantil iluminaba hasta los días más oscuros. El padre, Juan, trabajaba largas horas en una fábrica local, regresando a casa cada noche cansado, pero con una sonrisa que hacía sentir a sus hijos seguros. La rutina diaria, a pesar de las dificultades económicas, era para ellos una especie de refugio. Pero bajo la superficie, algo comenzó a cambiar en Juan. El cansancio del trabajo y las preocupaciones cotidianas empezaron a desgastarlo. Cada día que pasaba se sentía más atrapado en la monotonía, y el peso de las responsabilidades se volvía más difícil de soportar. Miraba a su alrededor, y lo que antes le parecía un hogar cálido ahora le resultaba una prisión. Las discusiones con Rosa, que antes eran raras, se hicieron cada vez más frecuentes. Ella, con el deseo de mantener la paz, intentaba consolarlo, hablándole con dulzura, pero él simplemente se alejaba, perdido en sus pensamientos. Fue en medio de esta tormenta silenciosa que apareció Luisa, una mujer que frecuentaba un bar cercano a la fábrica. Tenía una risa fuerte, una energía contagiosa y parecía estar siempre rodeada de amigos, ajena a las preocupaciones y problemas del mundo. Luisa le ofrecía a Juan algo que hacía mucho tiempo no sentía: emoción, despreocupación y la promesa de una vida diferente. Comenzaron a verse en secreto, primero después del trabajo y luego en cada oportunidad que Juan podía encontrar. Los encuentros con Luisa se volvieron un escape a la rutina que tanto despreciaba, le hacía olvidar las deudas, las preocupaciones y hasta las risas de sus propios hijos. Cada vez que regresaba a casa después de esos encuentros, su expresión era más distante. Rosa, que había notado los cambios en él, comenzó a sospechar. Le preguntaba con suavidad qué le ocurría, porque ya no la miraba igual, pero él se limitaba a responder con monosílabos, evadiendo el contacto visual. En su interior, Juan luchaba con la culpa, pero la atracción de una vida sin ataduras, sin responsabilidades, era demasiado fuerte. Las noches que pasaba con Luisa le hacían sentir vivo de nuevo, lejos de la opresión que sentía en su hogar. Finalmente, la tensión se volvió insostenible. Una noche fría, mientras sus hijos dormían profundamente y la casa estaba en silencio, Juan tomó una decisión que sabía no tendría vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, empacó una pequeña maleta, dejando atrás las fotos familiares que alguna vez había atesorado. Antes de salir, dejó una carta sobre la mesa de la cocina, con una nota simple pero devastadora: no puedo más. Necesito algo diferente. Me voy. Cuida de los niños. No hubo despedidas, ni palabras finales. Solo el sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de él, llevándose con él la promesa de una vida que nunca volvería. Cuando Rosa encontró la carta a la mañana siguiente, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se quedó inmóvil por un momento, incapaz de procesar lo que leía. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control, mientras sus manos temblaban. Cada palabra era un golpe en el corazón, y un dolor inexplicable la invadió. Pensó en sus hijos, en cómo les explicaría que su padre ya no estaría allí, y un llanto silencioso y desgarrador la tomó por sorpresa. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas, sosteniendo la carta contra su pecho, como si quisiera retener algo de lo que acababa de perder. Desde ese día, la vida en la casa cambió para siempre. El hogar, que antes resonaba con risas y alegría, se llenó de sombras y silencios. Desconsolada, Rosa lloraba mientras abrazaba a sus hijos con fuerza, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sus manos temblaban mientras acariciaba sus pequeñas cabezas, prometiéndoles una y otra vez que haría todo lo posible para que no les faltara nada, aunque en el fondo sabía que la vida que les esperaba sería una batalla constante. Sentía que cada promesa que les hacía era como una barrera débil ante la tormenta que se avecinaba, pero se aferraba a esas palabras como a su única esperanza. Con cada lágrima que caía por sus mejillas, un peso más se sumaba a su ya agotado corazón,
pero ella se negaba a rendirse. Debía ser fuerte, aunque por dentro una parte de ella estaba aterrorizada. El tiempo avanzó, y con él, las dificultades se multiplicaron. Las facturas se acumulaban y la comida en la despensa escaseaba cada vez más. Rosa empezó a buscar trabajo desesperadamente, aceptando cualquier tarea que pudiera darle unas pocas monedas, limpiaba casas ajenas, lavaba ropa en los ríos helados del invierno y hacía encargos a pie hasta que sus piernas apenas podían sostenerla. Las noches eran las peores, cuando, exhausta, llegaba a casa con las manos agrietadas y llenas de heridas. Los niños, especialmente Andrés, la esperaban despiertos, intentando aliviar su fatiga con abrazos silenciosos y palabras de ánimo que a veces sonaban más como una súplica de amor que como consuelo. Andrés, que apenas tenía 12 años, tomó una decisión que lo haría crecer antes de tiempo. Empezó a dejar a un lado sus juegos, sus amigos, y la despreocupación de su infancia. Cada mañana, después de llevar a sus hermanos a la escuela, buscaba pequeños trabajos para aportar algo a la casa. Cortaba leña, limpiaba establos y hacía cualquier tarea que pudiera darle unos pocos centavos. Rosa veía el sacrificio de su hijo mayor con una mezcla de orgullo y tristeza. Quería decirle que no lo hiciera, que siguiera siendo un niño, pero cada vez que veía las sombras en sus ojos cansados, su voz se ahogaba en un nudo de desesperación. Un día, la tragedia golpeó con más fuerza de lo que jamás imaginaron. Rosa, que había estado luchando en silencio contra un dolor constante y una tos que no la dejaba dormir, finalmente colapsó en medio de la cocina. Su cuerpo, exhausto y debilitado, no pudo más. Andrés corrió a su lado, su rostro empapado en lágrimas mientras la llamaba con desesperación, pero su madre apenas podía susurrar unas pocas palabras de amor antes de perder el conocimiento. La llevaron al pequeño hospital del pueblo, donde la cama en la que la depositaron parecía aún más fría y gris bajo la tenue luz del atardecer. Durante días, Andrés, Pablo y María se turnaron para vigilar a su madre, rezando en silencio y aferrándose a una esperanza que sabían que se desvanecía con cada suspiro débil de Rosa. El sonido de las máquinas y el olor a desinfectante se mezclaban con el silencio pesado de la habitación, un silencio que dolía tanto como el miedo en sus corazones. Andrés apenas se movía del lado de su madre, sosteniendo su mano con fuerza como si quisiera retenerla en este mundo solo con su amor. Cada vez que cerraba los ojos para dormir unos minutos, soñaba con volver a ver a su madre sonreír, sana y feliz. Pero esa esperanza se rompió una noche fría, cuando Rosa exhaló su último aliento con una paz dolorosa. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la preocupación, parecía haberse suavizado en el último segundo, como si al fin hubiera encontrado descanso. Andrés, al sentir la mano de su madre aflojarse en la suya, dejó escapar un grito desgarrador, un sonido que resonó en las paredes del hospital y en el corazón de sus hermanos, que comprendieron en ese momento que la vida como la conocían había terminado para siempre. La pérdida de Rosa dejó un vacío imposible de llenar. Los niños, solos y desamparados, se abrazaron entre ellos frente a la tumba recién cavada, el barro húmedo pegándose a sus zapatos desgastados mientras el viento frío cortaba sus rostros. Andrés, con el rostro endurecido por el dolor, prometió a sus hermanos que, a pesar de todo, no los abandonaría. «Seremos fuertes», les dijo, aunque sus propias lágrimas contradecían esas palabras valientes. Desde ese día, la infancia quedó enterrada junto con su madre, y lo único que les quedaba era enfrentarse a un futuro incierto y cruel. La noticia de la muerte de Rosa llegó hasta Juan como un trueno que rompe el silencio de una noche oscura. No hubo lágrimas en su rostro, solo una fría resignación. Sabía lo que significaba, tenía que hacerse cargo de sus hijos. No lo hizo por amor ni por el peso de la responsabilidad paterna, sino porque una institución de bienestar social lo forzó, amenazándolo con consecuencias legales si no cumplía con su deber. Sintió un nudo en el estómago mientras firmaba los documentos en la oficina, su mente dividida entre la indiferencia y la rabia por el giro inesperado que tomaba su vida. Ahora tendría que llevar a casa a 3 niños que apenas conocía, 3 niños que eran un recordatorio de una vida que había elegido dejar atrás. La convivencia fue un infierno desde el primer día. Juan, que había encontrado en Luisa una nueva vida despreocupada, no tenía la menor intención de adaptarse a las necesidades de sus hijos. Prefería pasar las noches fuera, alejándose del ruido de la casa que ahora compartían,
buscando cualquier excusa para no enfrentarse a la realidad que había traído consigo. Luisa, sin embargo, no ocultaba su desagrado. Desde el primer momento en que los niños cruzaron la puerta, su desprecio fue evidente. Cada gesto suyo, cada palabra, estaba cargada de veneno. Les lanzaba miradas de odio y los insultaba por cualquier cosa, haciéndolos sentir como intrusos en su propio hogar. Para Luisa, eran solo una carga, una invasión que destruía la comodidad que tanto valoraba. Con el paso de los días, el maltrato psicológico se fue convirtiendo en una violencia más tangible. Andrés, quien había sido el protector de sus hermanos desde la muerte de su madre, soportaba las peores humillaciones para mantener a salvo a Pablo y a la pequeña María. Cada golpe, cada palabra cruel, se clavaba en su corazón como un cuchillo, pero nunca dejó que sus hermanos lo vieran derrumbarse. En silencio, lloraba solo por las noches, cubriéndose la boca para ahogar los sollozos, mientras los recuerdos de su madre y sus promesas aún resonaban en su mente. Sabía que no podía fallarles, que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, una noche, cuando el odio en la casa parecía a punto de estallar, tomó la decisión más valiente y desesperada de su vida. Esperó a que su padre y Luisa estuvieran ausentes, escuchando el sonido del reloj en la sala mientras el miedo crecía en su pecho. Con el corazón latiendo a toda velocidad, fue a buscar a Pablo, con una mirada firme pero llena de lágrimas contenidas, le dijo que tenían que irse. Cargó a María, que dormía en sus brazos sin entender el peligro que acechaba, y salió en silencio por la puerta trasera, dejando atrás el eco de los gritos y las peleas que habían llenado su hogar. La lluvia caía con furia aquella noche, empapándolos hasta los huesos mientras corrían por las calles desiertas del pueblo. Andrés apenas podía ver a través de las lágrimas que se mezclaban con la lluvia, pero no se detuvo, sosteniendo la mano de Pablo con fuerza para no perderlo en la oscuridad. Pasaron días sin rumbo, durmiendo en cobertizos abandonados y alimentándose de lo poco que podían encontrar. Andrés sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero seguía adelante, impulsado solo por el deseo de encontrar un lugar seguro para sus hermanos. El milagro llegó en forma de una anciana, doña Clara, que los encontró encogidos bajo un árbol en las afueras del pueblo. Su mirada, cargada de bondad y comprensión, fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Sin hacer preguntas, los llevó a su humilde casa y los envolvió en mantas secas, dándoles comida caliente por primera vez en días. La calidez del hogar de doña Clara, con sus paredes cubiertas de recuerdos y sus muebles gastados pero acogedores, les ofreció un refugio que creían perdido para siempre. Al escuchar su historia, la anciana sintió que su corazón se quebraba. La soledad que había llenado sus días desapareció en el momento en que esos 3 niños entraron en su vida. Les dio no solo un hogar, sino amor, comprensión y seguridad. Andrés, que había perdido la fe en los adultos, encontró en ella una figura materna a la que podía confiarle sus miedos y sueños, algo que no se había permitido desde la muerte de Rosa. Pablo y María también florecieron bajo su cuidado, dejando atrás el miedo y la tristeza que les había robado la infancia. En la casa de doña Clara, los niños descubrieron que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, aún había espacio para la esperanza y el amor. Los años pasaron, y la vida, lentamente, empezó a sonreírles a los 3 hermanos. Con cada amanecer en la casa de doña Clara, la oscuridad que alguna vez había empañado su infancia se desvanecía un poco más. Andrés y Pablo, determinados a cambiar su destino, se sumergieron en los estudios, pasaban largas noches en vela, con libros de arquitectura abiertos sobre la mesa del comedor y tazas de café enfriándose junto a ellos. Doña Clara, siempre vigilante, les ofrecía palabras de aliento, recordándoles que todo sacrificio valía la pena. Cuando finalmente lograron graduarse de la universidad, con el título de arquitectos en mano, las lágrimas de orgullo en los ojos de Clara eran un testimonio del camino recorrido. María, por su parte, nunca perdió su deseo de sanar heridas, tanto físicas como del alma. Sus manos, que de niña habían buscado consuelo en la falda de su madre, ahora eran las que ofrecían consuelo a otros en la clínica donde trabajaba. Había logrado convertirse en una reconocida doctora, conocida no solo por su habilidad profesional, sino por la compasión que mostraba a cada paciente. En cada sonrisa agradecida, en cada vida salvada, sentía que honraba la memoria de su madre y el sacrificio de doña Clara, que le había devuelto la confianza en el mundo.
Los tres hermanos nunca olvidaron el dolor del pasado ni las enseñanzas de la mujer que los acogió cuando más lo necesitaban. Para ellos, doña Clara era más que una abuela, era un símbolo de la esperanza que renace incluso en las peores tormentas. En las tardes de domingo, cuando se reunían en el patio para compartir una comida o simplemente hablar bajo la sombra de un viejo árbol, sentían que su hogar, al fin, estaba completo. Pero la vida, que les había dado tanto a través de Clara, estaba a punto de arrebatarles algo muy querido. Con el paso de los años, la salud de doña Clara empezó a decaer. Las arrugas en su rostro se profundizaban, sus pasos se volvían más lentos, y la risa, que antes llenaba la casa, comenzó a apagarse. María, a pesar de ser una doctora dedicada, sabía que la batalla contra el tiempo era una que no podía ganar. Pasaba las noches a su lado, sujetando su mano frágil, mientras doña Clara le susurraba historias del pasado, historias de amor, de pérdida y de segundas oportunidades. Los tres hermanos se turnaban para cuidar de ella, velando su sueño con la misma devoción con la que ella había velado los suyos tantos años atrás. El día llegó inevitablemente, cuando doña Clara, en su lecho de muerte, rodeada de esos tres jóvenes a los que consideraba sus nietos, supo que era hora de despedirse. La casa estaba en un silencio solemne, roto solo por el leve tic-tac del viejo reloj en la pared. Con voz débil, pero llena de paz, les dijo: «He vivido feliz porque ustedes me dieron una razón para seguir adelante. Me devolvieron la vida cuando pensaba que ya no tenía nada por lo que luchar. Nunca olviden quiénes son y de dónde vienen. Sean siempre buenos, como lo han sido conmigo». Sus palabras se clavaron en sus corazones como una bendición, y cuando sus ojos se cerraron por última vez, Andrés, Pablo y María sintieron que una parte de ellos se iba con ella. El duelo fue profundo y doloroso, como una herida abierta que tardaba en sanar. Pero encontraron consuelo en las memorias compartidas, en la vida que habían construido gracias a ella, y en la certeza de que su legado viviría en cada uno de ellos. Colocaron un banco de madera bajo el árbol en el patio, donde solían sentarse juntos, y allí grabaron su nombre: Doña Clara, nuestra salvadora. Y aunque la casa estaba más vacía que nunca, su espíritu seguía allí, en cada rincón, en cada sonrisa que se esbozaba cuando hablaban de ella, y en cada logro que alcanzaban, como un testimonio de la fuerza del amor que lo había cambiado todo. El día del funeral de doña Clara fue uno de los más dolorosos para los tres hermanos. El cielo, nublado y gris, parecía compartir su tristeza, mientras un viento frío acariciaba sus rostros llenos de lágrimas. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, con el ataúd rodeado de flores silvestres que María había escogido personalmente. Cada flor era un tributo al amor y la bondad que doña Clara les había regalado cuando más lo necesitaban. La pequeña iglesia estaba llena de vecinos que habían conocido a la bondadosa mujer, pero, para los hermanos, aquel adiós era profundamente personal. En sus mentes resonaban las palabras de su abuela postiza, las mismas que les había dicho tantas veces cuando eran niños: el amor verdadero nunca se pierde, siempre se queda en el corazón. Mientras tanto, el destino de Juan y Luisa había tomado un rumbo mucho más oscuro. La vida de Juan se desmoronó como un castillo de naipes al viento. A medida que sus hijos triunfaban y demostraban su fortaleza, Juan se hundía en la desesperación. Había perdido su trabajo, su relación con Luisa, que alguna vez consideró una escapatoria, se transformó en un tormento diario. Sus días se llenaban de discusiones amargas y noches de soledad. Las acusaciones y las peleas culminaron en una separación violenta y amarga, dejando a Juan en una casa vacía, rodeado de recuerdos de decisiones que lamentaba profundamente. Se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido todo lo que realmente importaba. Envejeció rápido, con arrugas marcadas por la culpa y la soledad, y murió en el olvido, sin recibir jamás el perdón de sus hijos, quienes habían decidido no mirar atrás. Los tres hermanos, ahora adultos, permanecían unidos. Sus corazones, aunque marcados por el dolor del pasado, no guardaban resentimiento. En lugar de eso, habían aprendido a encontrar la belleza en medio de la adversidad, a valorar cada pequeño gesto de bondad y a sostenerse mutuamente cuando la vida se volvía difícil. Para ellos, el recuerdo de doña Clara no era solo un consuelo, era un faro que les recordaba que la bondad puede surgir en los momentos más oscuros. Juntos, mantenían viva su memoria,
sabiendo que, gracias a ella, habían encontrado un nuevo camino, uno lleno de esperanza, fortaleza y, sobre todo, amor.